Hola, bienvenidos a esta clase, la clase ya de bibliología, y vamos a estar viendo los libros apócrifos, donde estos libros son libros que fueron excluidos de la Biblia. Fueron unos libros que tenían ciertas características que no fueron aprobados para, para estar dentro de la Biblia. Es importante conocerlos, por qué no fueron aprobados, cuáles fueron esos libros. Y en realidad, ¿por qué? ¿Cuál sería por lo menos el contenido? Que es, poco a poco lo vamos a estar estudiando. Para empezar este estudio, en esta asignatura, lo que vamos a estar viendo es, primeramente, qué significa esta terminología de estos libros, primero. Luego, posteriormente, cuáles fueron las razones en sí que, porque los desaprobaron. Y posteriormente, en la próxima clase, vamos a estar conociendo cuáles son estos libros. Si hay el tiempo prudente, podemos ir estudiando cada uno de estos libros, cuál es el contenido. Sería interesante saber cuál es el contenido interno que tienen estos libros y por qué en aquel momento las personas encargadas que tenían esa responsabilidad de aprobar estos libros no lo aprobaron. Sabemos que todo viene por la inspiración de Dios, por la voluntad de Dios. Y por eso, bueno, hay cosas que a veces no entendemos porque no fueron realizadas, pero también tenemos que entender que es la voluntad de Dios, ¿no? Y ahí no puede intervenir ningún tipo de voluntad humana. Ahora, vamos a ello, vamos a ver qué en sí, a qué se refiere. Primero vamos a ver qué son estos libros. Primero, para poder estudiar esta lección o esta clase, ¿no? Debemos entender con claridad o comenzar con claridad dando la definición del vocablo, ¿no? Apócrifos, ¿no? Primero, este es un vocablo griego, apócrifos, oculto, o mejor dicho, oculto, secreto. Se dice de los libros sagrados, cuya inspiración no se asegura que fue dada por Dios. Entonces, es sinónimo básicamente de falso, que no fue una inspiración en realidad de Dios. También se le llamaba libros deuterocanónicos. Estos libros en sí recibieron por primera vez las sanciones oficiales de la Iglesia, en este caso romana, que es la que tenía la, eh, la autoridad para realizar este tipo de autorización. Fue en el Concilio de Trento, en 1546. Y esto a pesar de muchas oposiciones en el mismo concilio, el testimonio del cardenales y en aquel momento de las autoridades fue bueno que el Concilio Trento dio esta sanción oficial de los libros para dar mayor énfasis entre los libros romanos, católicos romanos y los evangélicos. Es decir, hubo una división entre ellos, ¿no? Entonces, básicamente empezó una discusión sobre estos libros, ¿no? Y llegaron a este concilio. Los libros apócrifos fueron excluidos de los libros canónicos en el concilio de León Diceos, entre 363 después de Cristo. Luego fueron incluidos en el canon por los concilios de Contagio, entre 397 después de Cristo y el Florencia y del Florencia en 1439. Ahora, los libros apócrifos fueron colección de libros judíos antiguos, escritos entre 250 años, incluso antes de Cristo, ¿no? Y los primeros siglos del cristianismo. O sea, estamos hablando del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ahora, en realidad, ¿por qué razón o las razones por qué fue excluido?
del canon. Uno de ellas es que los libros no pretendían ser palabra de Dios, o sea, tenían un contexto muy diferente de lo que era la palabra de Dios. No se alineaban ni siquiera con lo que era la palabra de Dios. Entonces, ahí fue una de las razones por qué estos libros no fueron permitidos, fueron excluidos. Claro, una razón fuerte que si los libros no pretenden ser palabra de Dios, entonces realmente hay un peso bastante grande para ser excluido. Segundo, no fueron usados por Jesús a los apóstoles o los apóstoles. Entonces, estos libros nunca fueron parte del canon hebreo o protocanónicos, el cual Jesús, la iglesia del primer siglo, utilizaron. Aunque varios de los escritos fueron conocidos por Jesús y los apóstoles, ellos nunca lo citaron como escritura autoritaria, ¿no? Es decir, eso es importante, ¿no? Esos fueron conocidos, pero nunca lo reconocieron en sí, ¿no? También se dice que nunca fueron citados por escrituras sagradas, ¿no? O mejor dicho, una razón. Ahora, uno de los libros, el segundo Strax, menciona a los 24 libros de canon hebreo, sin incluir el suyo. Los escritores judíos antiguos como Filo, Josefo, etcétera, se familiarizaban con la Biblia griega y con los libros, estos libros apócrifos, pero nunca los citaron como parte de la Biblia. Por otra razón, no, nunca fueron citados como escritura sagrada. También la diferencia marcada, muy marcada entre estos libros, los libros apócrifos y el canon. Los líderes de la iglesia que estuvieron familiarizados con el canon hebreo distinguen claramente entre los escritos canónicos y estos libros apócrifos. También una de las razones que no fueron declarados autoridad hasta el siglo, bueno, un siglo bastante amplio, ¿no? 500 y algo. Estos libros apócrifos nunca fueron declarados escritura autoritiva hasta la formación del Concilio Católico. Bueno, en este caso era católico que estaba la autoridad que estaba en ese tiempo, ¿no? Formando más, tenía más autoridad para realizar ese tipo de permisologías, por llamarlo así. Y eso fue más que todo como en 1546, ¿no? Para ser más exacto, después de Cristo, obviamente. También tenemos que contienen numerosos errores como tal, ¿no? Sus relatos, discrepancia entre sí, con datos contradictorios, contienen numerosas diferencias, ¿no? Y anacronismos históricos, geográficos, sin tener el espíritu profético tan evidente en los escritos canónicos. Contradicen las verdades reveladas por el Espíritu de Dios. Eso es algo realmente que es muy importante. Si estos libros no van a la verdad y tienen unas contradicciones, entonces va a haber una contradicción muy grande con lo que dijo Jesús y con lo que nos enseña Dios en toda su palabra. Creo que hay un verso que decía, pon tu pan y tu vino sobre la tumba de los justos. Creo que en Tobías, también había uno que decía, pues la limosna libra de la muerte y limpia de todo pecado. Tobías también lo decían. Son básicamente contradicciones, ¿no? Eh, decía otro, creo, obras santas y piadosas, es orar por los muertos. Por eso hizo que fueran expiados de los muertos, para que fuese absuelto de los pecados. Eso fue en 2 Macabeos. Eso también fueron realmente una tipo de contradicciones con lo que realmente era la voluntad de Dios o lo que era la decir el tipo de área espiritual que tenía Dios. Y la última es la confesión de Kelvin. La confesión de Kelvin en 1643, escrita por el liderazgo evangélico, declara que los libros comúnmente llamados apócrifos
no siendo de inspiración divina, no son parte del canon bíblico. Por lo tanto, no tienen autoridad alguna en la iglesia de Dios. Eso lo dijo un líder evangélico, ¿no? Evangélico. Básicamente la iglesia anglicana de Inglaterra, en sus 39 artículos, sostiene que la iglesia, si lee los libros apócrifos con ejemplos de la vida institucional, de costumbre no constante, no la aplica para la confesión doctrinal alguna. Entonces, todas estas fueron unas combinaciones, unas pesos o razones por las que estos libros fueron excluidos del canon. Son pesos realmente fuertes y que, bueno, vienen sustentados por cada uno de los acontecimientos que hemos visto en esta clase. Entonces, los invito para la próxima clase que estaremos viendo cada uno de los libros que fueron excluidos y que realmente, y si podemos entrar un poco más en ellos, posiblemente si no, vamos a hacer un máster sobre uno de los libros más interesantes para que conozcan más de estos libros, que por qué no fueron incluidos. Bueno, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.